Bueno, en primer lugar, quiero felicitarlos por estar todavía aquí presentes en este viernes 6 de la tarde, con mucho estoicismo después de una larga jornada. Y revisando un poco lo que se ha dicho a lo largo del día, y para poder llegar a lo que es el derecho del mar y los derechos humanos, y específicamente la opinión consultiva que fue presentada por el Gobierno de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordaba con el almirante Espejo, cuando estaba él ya saliendo a coger el vuelo, que también alguien más lo había mencionado por la mañana, de lo difícil que es estudiar el derecho del mar. Creo que también fue mencionado trabajar peces, fishes, es algo como considerado como exótico. Cuando yo llegué hace 17 años a la universidad, me dijeron: ¿y usted qué es lo que hizo? Dice: no, derecho del mar. Además, aguas y bahías históricas en derecho internacional. Bueno, aquí en este momento lo que se está trabajando es derechos humanos. Entonces le va a tocar trabajar derechos humanos. Pero bueno, siempre seguí trabajando el derecho del mar y trabajando derechos humanos. Y por eso la alegría que me dio en el momento en que el gobierno colombiano me llama para hacer una opinión consultiva en donde se mezcla el derecho al mar y los derechos humanos. Finalmente era poner en un trabajo en concreto lo que habían sido años de trabajo en temas de derecho internacional. Otra anécdota antes de empezar con el tema fue la lucha que tuvimos que dar con la administración, con los encargados en vender las especializaciones en la universidad. Cuando con la doctora Laura García decíamos que queríamos una especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. A todo el mundo le parecía larguísimo y que eso no se iba a vender. Los expertos en marketing solicitaban un cambio urgente y no querían que se presentara la especialización por lo largo del nombre. Finalmente accedimos a recortarla y quedó Derecho Internacional de los Derechos Humanos y DIH, porque para nosotros era fundamental tener una visión de los derechos humanos desde una perspectiva internacional, del derecho internacional, porque era lo que iba a marcar la diferencia con relación a las demás especializaciones que hay en Colombia, donde hay una visión muy importante, pero desde lo constitucional. Nosotros la queríamos hacer en el sentido inverso. Más tarde, pero todavía en la mañana, se hizo referencia a la costumbre internacional, al soft law. Se modificó un poquito la cláusula Martens, pero creo yo, y ese es el convencimiento que yo siempre he tenido, que Colombia es un país respetuoso del derecho internacional y es un país respetuoso en general del derecho. Tan es así, y para mí el ejemplo, y lamento que Fabián no esté en este momento, tenía que salir a otro compromiso que tenía ya adquirido, pero para mí la ley 99 del 93 es el claro ejemplo de esto. Cuando los estados se reúnen en Río de Janeiro, que ya venía de Helsinki, y aprueban la Declaración de Río sobre Medio Ambiente, ¿cuál es la reacción de Colombia? La ley 99. Y fíjense ustedes cómo en esa Declaración de Río, que cada vez que nos toca enseñar qué es el soft law, Declaración de Río y las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, nos vamos por la fácil. Pero Colombia coge la Declaración de Río y la convierte en ley. Y
Dice en la ley 99, todos los principios de la Declaración de Río serán aplicados en el derecho interno colombiano. Y fíjense que aquí, para el derecho internacional, a mi modo de ver, lo que hace Colombia es volver unas normas de derecho blando, de derecho verde, de soft law, y volverlas normas vinculantes. Más respeto que eso del derecho internacional, yo lo dudo. Difícilmente podemos encontrar otro estado en el que se hayan integrado, incorporado en el derecho interno normas en materia ambiental como lo ha hecho Colombia. Que tenemos problemas en la aplicación, como quieran, es cierto, pero es un problema de aplicabilidad. Porque las normas existen. Y bajo esa perspectiva, pues para mí era supremamente honroso y muy interesante incluir un trabajo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se iba a mezclar el derecho internacional ambiental con los derechos humanos. ¿Por qué? Como consecuencia, y para mí no es la decisión del 19 de noviembre del 2012, sino la del 13 de diciembre del 2007, la que es la decisión compleja para Colombia, porque es en el momento en que a Colombia le dicen, ahí no hay frontera. El Esguerra Bárcenas no es un tratado de limitación marítima. Y la consecuencia directa que esto conlleva, que ya venía de antes, capitán, y de pronto me puede sacar de una duda, pero entre el 2007 y el 2012 hubo un aumento en la captura de buques pesqueros en la zona que se conoce como la zona rosa, la 82,15. De cariño le dicen así en la Armada a esa zona. Ya era consecuencia del fallo del 2007. No saber dónde estaba el límite, si el Ramírez López era o no era frontera, si no sabían o no se habían cambiado el vecino, hacía que para los buques de pesca había una incertidumbre jurídica que ahí estaba. Yo estoy convencido que la pesca para los isleños es un tema que solamente se vieron afectados los medianos. Los grandes pescadores no tienen problema en pedirle el permiso de pesca en un estado o en otro. Los pequeños pescadores no tienen la capacidad para ir tan lejos, ni para tener grandes cantidades de pesca. O como me lo decía un pescador, en el fondo para nosotros ha sido lo mismo, porque nosotros pagamos mejor el pescado que en Nicaragua. Poco importa quién lo esté pescando, el pescado se está vendiendo aquí. Pero había una afectación para los raizales, para los isleños, no solo de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y demás islas, islotes y cayos, sino para todos los habitantes del Caribe. ¿Por qué? Y ya se ha dicho a lo largo del día. El mar Caribe tiene unas características especiales, una fragilidad muy especial, que hace que la basura que entre difícilmente sale. Y por esta razón, creo yo que debe tener una protección especial. Y es ahí donde viene la urgencia de unir el medio ambiente con los derechos humanos. Porque finalmente, y aquí hay una consecuencia supremamente grave con relación a cómo están montados los procedimientos jurídicamente hablando en materia de derechos humanos.
Y es que el día que uno pueda llevar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un caso porque ha habido un problema de medio ambiente, ese día apague y vámonos, porque eso ya no tiene reversa. El daño ambiental será tan grave para haber causado un daño como lo presentamos, como lo presentó el gobierno colombiano en la opinión consultiva con relación al cuarto del quinto del Pacto de San José, la vida digna. Ya lo veremos más adelante. En todo caso, era un reto muy especial y con el equipo del ministerio se empezó a trabajar en sacar adelante esta opinión consultiva, cómo debía formularse. Y empezamos a trabajarlo bajo la perspectiva de los grandes proyectos de infraestructura. Ustedes dirán, Nicaragua, sí, pero no es solo Nicaragua. Es que como consecuencia de todo lo que ha pasado, como consecuencia de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, que no es solo Nicaragua contra Colombia, porque también está Nicaragua-Honduras y en este momento está Costa Rica-Nicaragua, porque Costa Rica fue el gran beneficiado con las decisiones de la Corte Internacional de Justicia del 2007 y del 2012 de Nicaragua contra Colombia. Nosotros ingenuamente, o pues aquí algunos ingenuamente, decían que habían perjudicado a Costa Rica porque le habían cambiado al vecino, como si fuera gravísimo no tener a Colombia de vecino. Me tocó en radio un tema de discriminación racial bastante complejo por parte de una senadora. Sí, es que, y no pretendo repetir aquí los términos que utilizó, pero era tan grave que nos cambiaran, que le hubieran cambiado a Costa Rica el vecino. Para nosotros gravísimo, porque como lo mencionaban, pues, hay una cantidad de espacios marítimos en donde nosotros pescábamos y donde ahora esos espacios marítimos, esos derechos económicos, los tiene Nicaragua. ¿Qué sucede? Con todo estos casos que ha tenido que decidir la Corte Internacional de Justicia, o que va a decidir la Corte Internacional de Justicia, en donde Costa Rica se ve beneficiado porque va a tener mayores espacios marítimos de los que tiene hoy en día, había que hacer algo para proteger a los individuos. Siempre se ha pensado en los derechos de los estados. Yo siempre le repito a mis estudiantes cómo, y un poco lo mencionaba el profesor Walter Arévalo cuando decía es que se independizó hace 10 minutos, los tiempos para los estados son totalmente distintos que para los individuos, para nosotros. Para nosotros 20 años es una cantidad, para un estado no. Tan es así que en el caso Qatar-Bahrein, de la decisión de la Corte Internacional de Justicia del 2001, dentro de los hechos empiezan en el 350 a.C. Y todo queda en la memoria de los estados y todo se repite. Por eso la necesidad de proteger desde ya. Y espero que no sea muy tarde. Y espero que jamás haya un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un tema ambiental en el Caribe. Porque, repito, ese día ya fue demasiado tarde. Nuestros habitantes de las islas, en Colombia, o en las costas, en la Mosquitia, en Bluefields, Panamá, Costa Rica, Honduras, todo lo que es la zona del Gran Caribe, tal y como lo determinó el Convenio de Cartagena, de protección del Gran Caribe, tratado del que también ya se ha hablado a lo largo del día, busca o establece esas obligaciones para los estados que hacen parte del Gran Caribe de proteger el Caribe, y para esto hay que cooperar. Tiene que haber un diálogo entre los estados. La opinión consultiva en ningún momento busca que no se hagan proyectos de infraestructura, en lo más mínimo.
que se hagan, pero que se hagan bien, que se hagan teniendo en cuenta unos estudios de impacto ambiental adecuados, profundos, y que vayan más allá del territorio del Estado. Y estamos hablando, puede ser el Gran Canal, pero puede ser el puerto de aguas profundas que pretende construir México, o ampliar México. O en Honduras también piensan unir por canal seco, por vía férrea, pero construyendo un gran puerto en el Pacífico, en el Golfo de Fonseca, y otro en el Caribe, para unir y pasar todo por vía férrea. Es la competencia al Canal de Panamá. Creo que llega un poco tardíamente en la medida en que Panamá ya tiene canal ampliado. Entonces, y ya están pasando los Postpanamax por el canal. Costa Rica también hizo referencia a un gran proyecto para unir el Caribe con el Pacífico. Entonces hay una serie de proyectos que en su construcción, si no se hacen de forma adecuada, teniendo en cuenta el medio ambiente, van a ocasionar un grave impacto al Mar Caribe, con esa especial sensibilidad que tiene ese mar semicerrado de acuerdo con lo establecido por la Conmemar. En ese orden de ideas pues vienen varios retos. Uno, ¿cómo vamos a vincular un tratado en materia de derechos humanos, Pacto de San José, que establece una competencia limitada, con otro tratado que tiene una parte en que son los mismos estados en ambos tratados, pero hay otros estados que son parte del Pacto de San José y que no son parte del Convenio de Cartagena? ¿Por qué? Porque el tratado es un tratado cerrado en la medida en que solamente es para aquellos estados que son parte de lo que se determinó como el Gran Caribe, que incluye México e incluye la Florida. Entonces, se presentó la teoría de una jurisdicción funcional especial en donde solamente es aplicable en la zona del Gran Caribe en la medida en que hay unos mismos estados que son parte del Convenio de Cartagena y del Pacto de San José. Creo que ahí, pero yo tengo aquí para que vayamos avanzando aquí, porque si no, no. Y en ese sentido, si la Corte acepta ese primer punto, de que existe esa jurisdicción funcional, tenemos que deberían ser aplicados para unir estos dos tratados con relación al 4.1 y al 5.1, la vida y la integridad personal. Finalmente, de eso dependen las familias que habitan el Gran Caribe. Turismo, pesca, y que podamos mantener al Caribe con la belleza que tiene y que lo ha caracterizado siempre. Pero todo esto con el problema de lo que establece el 1.1 del mismo pacto, que establece que debe ser limitado. Quien es responsable es el estado donde se encuentran esos individuos. También mencionaban hace un momento que los nódulos no conocen de fronteras ni de derecho. Efectivamente, aquí el medio ambiente se puede afectar en un estado y que se dañe el otro. Y es esto lo que debemos entrar a proteger, o lo que buscaba la opinión consultiva, que así sea. Tenemos entonces, cuando uno ve los estudios de impacto ambiental, en general, siempre hacen referencia a la tierra. A veces hablan
de una parte del mar. Pero no he visto uno de un gran proyecto de infraestructura de estos donde se hable de lo que puede causar en las 12 millas náuticas de mar territorial o inclusive en zona económica exclusiva. ¿Cómo se debe manejar eso? Y yo creo que ahí hay una serie de obligaciones que ya surgieron, que ya existen de parte de los estados que son parte del Convenio de Cartagena, y en consecuencia debe unirse esa obligación que tienen ahí con una eventual violación a los derechos humanos. Vamos directamente a las preguntas porque llevamos todo el día. La primera pregunta que se le formula a la Corte: de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1.1 del Pacto de San José, debería considerarse que una persona, aunque no se encuentre en el territorio de un Estado parte, está sujeta a la jurisdicción de dicho Estado en el caso específico en el que, de forma acumulativa, se cumplan las 4 condiciones que a continuación se enuncian. Primero, que la persona resida o se encuentre en una zona delimitada y protegida por un régimen convencional de protección del medio ambiente del que dicho Estado sea parte, Convenio de Cartagena. 2, que ese régimen convencional prevea un área de jurisdicción funcional, como por ejemplo el previsto en el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la región del Gran Caribe. Ahí se aterriza directamente en el Convenio de Cartagena. 3, que en esa área de jurisdicción funcional los Estados parte tengan la obligación de prevenir, reducir, controlar la polución por medio de una serie de obligaciones generales y o específicas. Convenio de Cartagena. 4, que como consecuencia de un daño al medio ambiente o de un riesgo de daño ambiental en la zona protegida por el convenio de que se trate y que sea atribuible a un Estado parte del convenio y del Pacto de San José, los derechos humanos de la persona en cuestión hayan sido violados o se encuentren amenazados. Y a eso le podemos incluir, aunque no hace parte de la opinión consultiva, lo que mencionaba el capitán con relación a las aguas de lastre y el convenio Marpol. Creo yo que ahí también hay esa serie de riesgos ambientales que toca entrar a proteger. Creo que en ese sentido hay que adelantar ese trabajo. Entonces vemos cómo en esa primera pregunta lo que se busca es unir bajo esa jurisdicción funcional 2 tratados que en principio no tienen un vínculo entre sí. El único vínculo es que hay unos mismos estados que tienen unas obligaciones de un lado y tienen unas obligaciones del otro lado. Y que actuar, como lo dice el proyecto de responsabilidad del Estado por el hecho internacionalmente ilícito, toda acción contraria al derecho internacional que sea atribuible a un Estado conllevará una responsabilidad internacional del Estado. No puede entonces hablarse de que no existe ese vínculo entre el derecho internacional. Hay una serie de normas que no pueden seguir manteniéndose de forma independiente, por un lado unas obligaciones y por el otro lado otras obligaciones y que no se van a cruzar. La pregunta número 2, ¿sí?, que las medidas y los comportamientos que por acción y o por omisión de uno de los estados parte cuyos efectos sean susceptibles de causar un daño grave al medio ambiente marino, el cual constituye a la vez el marco de vida y una fuente indispensable para el sustento de la vida de los habitantes de la costa y o islas de otro estado parte, son compatibles con las obligaciones formuladas en los artículos 4.1 y 5.1, leídos en relación con el artículo 1.1 del Pacto de San José, así como de cualquier otra disposición permanente. Aquí ya claramente se está acercando, ya la visión no es exclusivamente desde el Convenio de Cartagena, sino es una visión desde el Pacto de San José.
y cómo, aprovechando la rica jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación con ese vínculo entre la afectación al medio ambiente y el derecho a la vida, hace que podría pensarse en que haya una ampliación del concepto para manejarlo bajo una perspectiva ya no terrestre, sino marítima, que en eso no se ha trabajado. La pregunta número 3 y última. Debemos interpretar, y en qué medida, las normas que establecen la obligación de respetar y de garantizar los derechos y libertades enunciados en los artículos 4.1 y 5.1 del Pacto, en el sentido de que de dichas normas se desprende la obligación a cargo de los Estados miembros del Pacto de respetar las normas que provienen del derecho internacional del medio ambiente y que buscan impedir un daño ambiental susceptible de limitar o imposibilitar el goce efectivo del derecho a la vida y a la integridad personal, y que una de las maneras de cumplir esa obligación es a través de la realización de estudios de impacto ambiental en una zona protegida por el derecho internacional y de la cooperación con los estados que resulten afectados. De ser aplicable, ¿qué parámetros generales se deberían tener en cuenta en la realización de los estudios de impacto ambiental en la región del Gran Caribe y cuál debería ser su contenido mínimo? Y es ahí donde lo que se está pidiendo es que la Corte diga que debe tenerse en cuenta el mar, cuál es el impacto que va a tener sobre el mar esos grandes proyectos de infraestructura. Entonces, vean cómo en la primera pregunta lo que se está haciendo es cómo podemos incluir un tratado ajeno, que ya lo ha hecho la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios casos, pero de forma morigerada, y empezó de forma ahí sí como el aluvión, de forma lenta e imperceptible. Empieza con el caso del penal Castro y la Convención Belém do Pará. Si ustedes miran la parte resolutiva, dice, no condena al Estado peruano por violar la Convención de Belém do Pará, sino que debe interpretarse el Pacto de San José y la Convención Belém do Pará deben ser interpretadas de la mano, pero termina condenando al Estado peruano por Pacto de San José. Hubo gran discusión en el medio de quienes manejamos derecho internacional y manejábamos Corte Interamericana, y según parece algún día un juez dijo, le preguntaron, dice, ¿ustedes finalmente aplicaron Belém do Pará, sí o no? Dijo, ¿no se notó? Dijo, pues la verdad no mucho. Viene después Campo Algodonero contra México. Y en Campo Algodonero, la Corte Interamericana ya toma una posición mucho más clara con relación a esa condena contra México, con relación a las muertes de las mujeres en el caso que se conoce como Campo Algodonero. Lo había hecho antes con la Convención contra la Tortura, pero digamos que ha sido todo un proceso de ir incorporando otra serie de tratados en la medida en que, a mi modo de ver, el corpus juris del derecho internacional es uno y el derecho es uno, bajo una perspectiva de derecho interno o de derecho internacional. No podemos seguir pensando que hay un dualismo en el que el derecho interno va por un lado y el derecho internacional va por el otro. Esa visión westfaliana creo que cambió radicalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial viene un manejo mucho más claro de abandonar esa visión horizontal del derecho internacional en donde solo era entre estados y donde mete otros elementos en la baraja, y tenemos una visión de un monismo, para algunos de derecho interno, para otros de derecho internacional. Si ustedes me lo preguntan a mí, como decía Walter, al internacionalista noruego, hombre, yo creo que prima el derecho internacional.
y que bajo esa perspectiva la respuesta que nos dé la Corte a Colombia debe ser en el sentido de que deben ser interpretados los tratados de forma conjunta, porque hay una serie de obligaciones que han asumido los estados. No es el derecho internacional que va y se incrusta. Son los estados los que han admitido el derecho internacional poco a poco. Si vamos a ver las normas consuetudinarias, los estados tienen la posibilidad de ser objetores persistentes. Pero si no lo hacen es porque están admitiendo de forma tácita la aceptación de esas normas que sean vinculantes para el Estado. Entonces, en ese orden de ideas yo creo que la respuesta debe ser afirmativa, esperaría que así fuera, y que, según dicen, no se sabe si es para diciembre o para febrero, tendríamos ya una respuesta con relación a esta opinión consultiva en la que esperaría yo que se estuviera aceptando esa interpretación conjunta de dos tratados diferentes. ¿Para qué? Para que no lleguemos a un punto de no retorno. Creo yo que el medio ambiente hay que protegerlo. Con lo que está pasando hoy en el Caribe creo que nos queda más que claro a todos que cambio climático sí hay y que debemos proteger esta tierra que es la única que tenemos. Muchas gracias.